Muy bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro proyecto. Vamos ya a desarrollar lo que sería lo que anteriormente estuvimos haciendo, esta ventana emergente, que también se llama Modal. En realidad ese es un nombre dentro de Bootstrap. Y aquí vamos a tener una grilla, ¿sí? Con los valores provenientes de la base de datos que serían de la tabla producto. Entonces vamos a tener el tipo producto, el producto, la unidad de medida, también vamos a tener el precio y vamos a poder cargar ahí la cantidad también. Entonces, esto es lo que vamos a pasar a desarrollar. Y para desarrollar esto, necesitamos utilizar una tecnología que se llama JSON, ¿sí? También vamos a utilizar otra tecnología que es el Ajax. Y antes de pasar ya propiamente al desarrollo de eso, quiero hacer un breve repaso de qué es eso. Obviamente se puede ir investigando un poco más, acceder a las documentaciones correspondientes de cada tecnología para conocer un poco más a profundidad. Estos son los primeros resultados que encontré en Google y eso es lo que estoy exponiendo ahora. Bien, entonces Ajax es un acrónimo de Asynchronous JavaScript and XML. Sería unas siglas de JavaScript asíncrono y XML. Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios, mientras se mantiene la comunicación con el servidor. ¿Sí? Comunicación asíncrona menciona aquí, ¿sí? Al mencionar que se comunica con el servidor, ya entendemos esto que es una comunicación que se establece con, puede ser un archivo, puede ser una base de datos, y eso es lo que nos permite esta tecnología Ajax. Entonces, para no tener que darle F5 para actualizar y ver cambios, por ejemplo, en tiempo real, está ocurriendo esa comunicación y es gracias a esta tecnología. Me dice también aquí que de esta forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad de las aplicaciones. También menciona que Ajax es una tecnología síncrona en el sentido de que los datos adicionales se requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento de la página. JavaScript es un lenguaje interpretado, eso ya sabemos lo que es JavaScript, pero bueno, entonces el Ajax vendría a ser una forma de comunicar que tenemos a nivel de la vista del usuario, que ya sabemos que es una página, por ejemplo, y el servidor, que en este caso puede ser un servidor de base de datos, puede ser también un archivo HTML o PHP o XML o X formato de archivo. Entonces, eso sería Ajax, que es lo que vamos a aplicar un poquito. También tenemos lo que es el JSON. El JSON vendría a ser JavaScript Object Notation, es un formato ligero de intercambio de datos. Acá menciona que es fácil para los humanos leer y escribir, es fácil para las máquinas analizar y generar. Se basa en un subconjunto estándar del lenguaje de programación JavaScript y ahí está la documentación. JSON es un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje, pero utiliza convenciones que son familiares para los programadores de la familia del lenguaje C, incluidos C, C++, Java, JavaScript, Perl, Python y muchos otros como PHP, que es el que nosotros utilizamos. Y entonces eso vendría a ser JSON. JSON vendría a ser nada más que un formato de un archivo. Esto nos sirve para intercambiar información. Entonces, si yo quiero comunicar, por ejemplo, una aplicación que esté desarrollada, por así decirlo, en JSP, entonces con el JSON, yo puedo utilizar el JSON y este JSON es interpretable por JavaScript. Y del otro lado, por ejemplo, tengo otra aplicación para la vista de los clientes. Tengo un sistema web y vamos a decir que tengo un sistema desktop y un sistema web. Entonces, con el JSON yo puedo comunicar estas dos tecnologías, ¿sí? Entonces sería un formato estándar de comunicación y es bastante simple. Sería el nombre del objeto, esta es la forma en que se hace, ¿sí? Nombre del objeto, abrimos, cerramos las llaves y ahí adentro escribimos lo que serían los valores, ¿sí? Y nada más eso sería. Entonces nosotros vamos a aplicar estas tecnologías para desarrollar lo que sería aquí nuestro formulario.
en nuestro modal, en donde vamos a tener una grilla, como ya había mencionado, con los datos de la tabla producto. Bien, una vez entonces aclarado eso, ahora sí ya vamos a pasar a nuestro código nuevamente. Y aquí lo que voy a hacer es, para utilizar el JSON y el Ajax, yo necesito de unas librerías de JavaScript. Y esas librerías de JavaScript podemos encontrar dentro de la documentación del Bootstrap. Pero de todas formas yo voy a dejar ya esto. Esto fue lo que habíamos llegado a hacer en la última sesión, que llegamos hasta el modal que vendría a ser esto. Y podemos hacer debajo aquí el modal, podemos continuar ahí, o inclusive aquí debajo también y dejamos el modal al final. Yo estoy acostumbrado a dejar el modal al final, entonces yo ya sé en dónde se encuentra eso, o sea, es mi forma de organizar. Cada uno puede hacerlo a su forma, ¿verdad? Como ya había mencionado en la sesión anterior, esto puede estar inclusive dentro de un archivo nuevo, diferente, y solamente le llamamos. Aquí hacemos, por ejemplo, ¿a qué es lo que me refiero con eso? Yo puedo crear aquí, clic derecho, le doy New File, creo un archivo nuevo ahí y le llamo modals, ¿sí? Donde van a estar todos los modals, todas las ventanas emergentes. Y después aquí, por ejemplo, abro y cierro estas etiquetas PHP y hago un include aquí, ¿sí? Y ya sabemos para qué es el include. Include, y aquí abrimos las comillas y la ruta barra el nombre del archivo. Archivo punto, sería PHP en nuestro caso ahora. Entonces, de esa forma yo puedo tener todos mis modal dentro de un lugar y nada más que voy llamándoles, ¿sí? Particularmente es mi forma preferida de utilizarlo, pero vamos a ver, en nuestro caso vamos a ver solamente en un archivo para no salirnos a otro archivo y ahí generar una confusión, pero con la práctica yo creo que sería la mejor forma de hacerlo, tener todo organizado, los modal dentro de un directorio y dentro de unos archivos, para así, si tenemos algún inconveniente, entonces directamente nos vamos sobre el punto o en el directorio que compete a lo que serían, en este caso, los modal o las ventanas emergentes. Bueno, entonces, por la costumbre que tengo de dejar los modal al final, entonces voy a hacer, aquí tenemos nuestro section, voy a cerrar un poquito esto. Tenemos nuestro section que vendría a ser de este formulario del content, ¿sí? Tenemos cerrado aquí y ahí tenemos cerrada la etiqueta PHP. Esta es la abertura de ese if que habíamos utilizado al inicio, que estaría aquí, mientras la opción es add. Entonces todo este bloque de código está ahí. Afuera de eso tengo lo que sería mi modal que había construido, y debajo de esto voy a agregar unas líneas que me va a permitir utilizar lo que sería Ajax y JSON. Bien, entonces esas librerías voy a dejar como recursos de esta sección y lo voy a mostrar ahora. Serían estas tres librerías, ¿sí? Que son de tipo JavaScript y son las que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces voy a copiar esto, como ya había mencionado, esto voy a dejar en la descripción y voy a pegar aquí, debajo de esta etiqueta de cierre de PHP, voy a darle control V y ahí estaría. Entonces, estas son los tres scripts de JavaScript que necesito para que funcione lo que sería lo que queremos hacer ahora, que sería utilizar unos scripts otra vez, y dentro de ese script vamos a utilizar el JSON y vamos a enviar, perdón, vamos a utilizar el Ajax y vamos a enviar mediante JSON los datos que contiene este formulario que está aquí, ¿sí? Entonces, los parámetros que están aquí son lo que voy a enviar, y eso posteriormente vamos a crear unos archivos, y esos archivos son los que se van a encargar de crear la grilla, como ya había comentado. Vamos a tener aquí, al dar a agregar, se va a desplegar esto y vamos a tener una grilla con los valores de producto. Y eso es lo que vamos a ir construyendo. Entonces, antes de construir eso, vamos a llamarle ya a esos archivos. Todavía no tenemos, pero ya lo vamos a llamar. Bueno, entonces, debajo de este script que había hecho ahí, entonces voy a hacer aquí otro nuevo script, y eso ya sería lo que vamos a utilizar para llamarle. Voy a crear aquí funciones de JavaScript para llamarle
a esos archivos que posteriormente vamos a crear. Bueno, entonces aquí utilizo el script, etiqueta script, y dentro de este script no le voy a poner ni una clase, no le voy a poner nada de eso, solamente va a ser script, y adentro de ese script lo que voy a hacer es, voy a, voy a hacer una lectura, ¿sí? Voy a leer, ¿qué es lo que voy a leer? Voy a leer lo que se encuentra dentro de este archivo que está aquí, el load, y este ya sabemos que es un input, ¿sí? Este input, buscar productos, voy a abrir mi navegador nuevamente, sería esto que está aquí, es lo que voy a utilizar. Bien, bueno, voy a minimizar esto y aquí dentro de este script ya voy a empezar mi codificación. Bueno, entonces ahí vamos a vamos a abrir el signo del dólar, vamos a utilizar un poco de código JavaScript aquí, document.ready, y acá dentro de este ready voy a crear una función. Entonces aquí voy a crear un function, voy a abrir y cerrar los paréntesis y voy a abrir y cerrar las llaves. Y aquí adentro lo que voy a cargar sería este load que tengo aquí, ¿sí? Entonces ese load voy a llamarle ahí load, sería una función de JavaScript también, que lo que me va a permitir es, por así decirlo, capturar estos valores que tenemos acá, ¿sí? Que sería el campo de buscar, y también tenemos el botón. Bueno, entonces una vez hecho eso, aquí nos falta cerrar el punto y coma. Con eso ya tenemos nuestro script, y dentro de ese mismo voy a crear una función, y esta función lo que me va a permitir es llamarle, enviar este parámetro que está aquí, esta X que había puesto aquí. Voy a enviar esos parámetros mediante el código que voy a hacer acá, mediante una función, y voy a enviar eso a otro archivo, y ese archivo es el que se va a encargar de hacer un select en la tabla de productos, de desplegarme ahí una grilla con todos los productos y poder hacer la interacción con esos productos. Bueno, entonces para hacer eso voy a crear aquí una función. Entonces function load sería la función, y ahora voy a hacer eso. Entonces voy a abrir, voy a cerrar aquí las llaves, y adentro voy a introducir una variable que es page, ¿sí? Page, que vendría a ser página, y acá voy a establecer una variable X, y que le voy a llamar a esa variable que había puesto en ese campo que era X, ¿sí? En este input. Ahí entonces le voy a llamar a esa variable. Bueno, entonces aquí X va a ser igual a dólar, abrimos paréntesis, y acá le vamos a llamar a esa variable con el signo del numeral, y ahí le voy a poner lo que sería la X. Bien, ahí le llamamos a eso, y le voy a decir punto val para capturar su valor, ¿sí? Esa sería la sentencia para capturar el valor, y con eso ya tendría el valor que se ingresa ahí en el momento de buscar. Entonces, si yo estoy buscando un producto, con esta función voy a capturar ese valor, y posteriormente lo que voy a hacer es voy a enviar estos parámetros con Ajax, y luego los voy a mostrar. Entonces, vamos a ver ahora aquí abajo, voy a crear una variable que le voy a llamar parámetros. Estos parámetros son los que yo voy a estar enviando. Parámetros es igual, y acá ya empieza lo que sería el JSON, ¿sí? Abrimos entonces esa variable, y aquí adentro voy a poner, entonces de seguido a esa llave que abrí, voy a abrir aquí comillas, le voy a decir action, y voy a salir de esas comillas, le voy a dar dos puntos, y aquí le voy a decir Ajax, ¿sí? Coma, le voy a pasar también lo que es page, que sería esa variable que había creado, dos puntos, page, coma, y aquí voy a tener lo que es mi X, ¿sí? Que sería la variable que ya habíamos visto, que contiene contiene el valor de ese input, ¿sí? De buscar. Bueno, establecemos ahí la X, y le voy a decir dos puntos, X nuevamente, y con eso cerramos lo que sería esta parte, ¿sí?
Entonces abrí la llave aquí, sería esta variable, ¿sí? Y le pasé estos parámetros que están aquí. Y mi variable se llama parámetro justamente. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es, voy a hacer una búsqueda, ¿sí? Voy a buscar todos esos valores dentro de un archivo que posteriormente vamos a crear. Entonces aquí voy a abrir el signo del dólar, voy a abrir y cerrar los paréntesis, voy a abrir aquí el símbolo y aquí voy a tener el loader, ¿sí? Este loader es este objeto que está aquí, este div que está aquí, sería el loader. El loader vendría a ser eh, vamos a poner una pequeña imagen que va cargando, ¿sí? Que sería un GIF. Ese GIF, no sé si ya lo había copiado dentro de mi carpeta IMG. Sí, ya lo había copiado. También voy a dejar esto como un recurso de esta sección y voy a abrir esto. Y ahí vemos este GIF que está acá, ¿sí? Eso sería un archivo de imagen de tipo GIF y eso es lo que vamos a mostrar ahí. Entonces va a ir cargando en el momento que vaya buscando, entonces se va a ir cargando esa pequeña imagen ahí. Entonces loader.fade in, abro y cierro los paréntesis y adentro, entre comillas simple, le voy a poner slow. ¿Sí? Bien, le ponemos ahí slow. Voy a cerrar esto con punto y coma. Ahí abajo voy a crear mi, mi objeto de tipo Ajax que se va a encargar de hacer la comunicación con el archivo que ya había mencionado recién. Entonces, signo de dólar, punto, Ajax, abrimos los paréntesis, abrimos las llaves y ahí adentro le voy a pasar los valores. Y los valores que necesita es la URL, en primer lugar, URL, dos puntos, y acá le voy a llamar a mi archivo. Entonces yo posteriormente voy a crear una carpeta y dentro de esa carpeta voy a crear unos tres archivos. Uno va a ser de los productos que se están seleccionando, ¿sí? Los pedidos que se hacen del producto. Otro va a ser eh, la carga ya en sí de los productos. Y otro archivo va a ser para hacer la paginación. La paginación vendría a ser, voy a mostrar un ratito, voy a abrir aquí, voy a mostrar lo que sería la paginación. En Bootstrap, por ejemplo, voy a buscar. Y la paginación vendría a ser esto. Entonces, anterior, siguiente, sí, y acá se va a ir cargando dependiendo de los valores que tengo. Eso es lo que voy a ir construyendo también dentro de mi modal. Bueno, entonces acá le voy a llamar a ese primer archivo que me va a servir para cargar los productos y para acceder a ese lugar que todavía no existe, aunque ya podemos crearlos. Y para que no haya confusiones, lo que voy a hacer es ya voy a crear esos archivos o ese directorio. Aquí le puedo dar afuera, le puedo dar clic derecho, New Folder, y acá le vamos a llamar a una carpeta Ajax, le vamos a llamar. Y esta carpeta es la que va a contener esos tres archivos que ya había mencionado. Y voy a crear ya el primer archivo, clic derecho, New File. Mi primer archivo le voy a llamar, por ejemplo, productos pedidos, producto pedido, punto PHP. Va a ser mi primer archivo. Entonces, vamos a quedarnos hasta ahí. Después voy a ir agregando los dos archivos restantes. Bien, por ahora va a estar vacío. Posteriormente vamos a ir desarrollando también esto. Bueno, entonces aquí le voy a llamar ya a ese archivo que creé recientemente. Y le voy a llamar de la siguiente forma. Punto barra. Le llamo punto barra. ¿Por qué? Porque se encuentra en el directorio principal. Entonces con esto estoy accediendo al directorio principal con el punto barra y luego estoy accediendo a la carpeta Ajax y ahí al archivo que había creado recientemente que es producto pedido.php. Bien, ahí con eso accedo al archivo. Le voy a poner aquí una coma y abajo voy a escribir un atributo que sería data de Ajax. Data, lo que le voy a pasar son los parámetros,
¿sí? Que sería esta variable que está aquí, es la que estoy utilizando ahí. Luego de pasarle los parámetros, le tengo que pasar dos opciones. Una que es before send, que sería antes de enviar, y otro que sería suset, que sería después de enviar. Entonces, el resultado de antes de enviar y después de enviar. Entonces, aquí tengo before send, dos puntos, y ahí voy a tener lo que sería una función, ¿sí? Entonces, aquí voy a crear una función, y ahí le voy a decir objeto a esa función. Bien, ahí voy a abrir y cerrar para mostrar un pequeño objeto de lo que anteriormente estaba mencionando, esa imagen de load, ¿sí? Que se va cargando. Aquí es en el punto en donde voy a utilizar eso. Entonces abro el signo de dólar, abro y cierro los paréntesis y acá le voy a decir loader. Entonces se va a cargar dentro de ese objeto loader, que ya sabemos que es un div que está dentro de nuestro modal. Entonces adentro de loader se va a cargar. A ver, este loader creo que tiene que estar, tiene que estar entre comillas simples. Entonces abrimos comillas simples, que escribimos loader, y el loader tiene que estar siempre con este signo de numeral. Punto HTML, que sería el tipo de variable de valor en el que se va a escribir. Y acá voy a poner punto y coma y acá adentro voy a cargar lo que sería la imagen. Entonces la imagen se encuentra dentro de img src. Esto sería ya código HTML. Para eso utilizo este HTML que está aquí para poder introducir código HTML. Y ahí adentro voy a abrir comillas dobles y voy a ingresar el lugar en donde se encuentra, que sería punto barra la carpeta images, ¿sí? Sería esta. Y luego el archivo Ajax Loader. Entonces voy a copiar esto. Voy a copiar y voy a ponerle aquí barra ajaxloader.if y con eso ya estaría. Entonces en el caso por ahí no se carga esta imagen o es muy lenta, entonces vamos a tener acá un pequeño texto cargando, le vamos a poner y vamos a poner unos puntos ahí, unos 3 puntos, ¿sí? Esto sería nada más que ya un texto y esto es lo que me va a mostrar en la etiqueta loader, que sería esta, ¿sí? Sería más o menos debajo del botón, ¿sí? Aquí tenemos nuestro botón, tenemos el campo, tenemos el botón y ahí abajo me va a mostrar eso antes de cargar. Entonces, antes de que me estén trayendo valores de la base de datos, ya me va a mostrar una pequeña cosa que sería con esto que está aquí, before send. Y luego del before send también necesita otro método. Le voy a poner aquí una coma y necesita también el método success, ¿sí? Que sería este método success. Success, perdón, sería success. Ahí está. Aquí voy a crear una función. Un momentito. Aquí tiene que ser success, está bien. Función tiene que ser. Bien, ahí tenemos dentro, escribí el data, ¿sí? Que vendría a contener los parámetros. Y saliendo de data, vamos a abrir unas llaves y la vamos a cerrar. Y dentro de esas llaves vamos a tener lo que sería la salida o la respuesta que obtuve sería de este archivo que está aquí que posteriormente vamos a desarrollar, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces voy a llamarle al signo del dólar nuevamente y voy a llamarle a el objeto outloader out outer guión bajo div era. Este outer div es lo que contiene aquí, que sería este lugar que está aquí. Entonces dentro de este div se van a cargar los valores que yo obtengo de, a ver, utilizar este buscador. Por ejemplo, yo busco aquí, no sé, un producto uno. Esto me va a hacer un load aquí y se me va a cargar dentro de la grilla. Entonces, ese evento de cargar es lo que vamos a hacer ahora y es este div, es esa sección. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora con el success, que vendría a ser después de haber
de haberse ejecutado lo que hay aquí o de haber procesado esta información. Antes, que sería el before, se va a cargar la imagen con este de cargando, ¿sí? Y después se va a cargar esto que está aquí dentro de esta clase, dentro de ese div. Entonces ahí se diría outer div. Y acá lo que le vamos a pasar es nuevamente valor HTML. Voy a abrir ahí el, los paréntesis y voy a escribir ahí los valores que contiene, sería esta variable data, que ya sabemos que tiene los parámetros. Bueno, entonces una vez hecho eso, lo siguiente sería hacer fade-in, que sería la función para escribir, y acá vamos a poner slow. Bien, ahí con eso ya vamos a tener los valores que vienen luego de este archivo, así que vamos a realizar posteriormente. Y a continuación, lo que voy a hacer es, este loader tengo que apagar, por así decirlo. Entonces, para apagar ese loader, voy a hacer lo siguiente, para que deje de estar ahí ese GIF moviéndose, lo que tengo que hacer es pararle, por así decirlo. Entonces, le voy a parar de la siguiente forma. Loader, y acá le voy a pasar nuevamente lo que es el HTML y le voy a pasar un espacio vacío. Entonces, con ese espacio vacío ya estoy deteniendo ese loader. Y ahí ya tendríamos nuestro primer script. Vamos a mirar cómo quedó eso. Entonces me voy a ir hasta mi navegador, le voy a dar F5, le voy a dar agregar aquí y ahí ya vemos cómo tenemos ese GIF que se está cargando y esta palabra que está aquí cargando. No tenemos ningún producto todavía, ¿por qué? Porque todavía no hemos realizado lo que sería el, este archivo que está aquí, todavía no hicimos nada, por eso es que solamente no hay un suces porque no se están procesando esos valores. Bien, con eso ya tendríamos listo lo que sería nuestro primer script. Ahora a continuación voy a pasar a hacer el siguiente y ese script va a ser para agregar los productos ya. ¿Sí? Entonces voy a salir de ese script que sería este y ahí abajo voy a crear otro script. O sea, ahí voy a agregar un script más y ahí adentro voy a agregar lo que sería una función nuevamente. Entonces, función, y esta función le voy a llamar agregar y le voy a pasar un parámetro que va a ser un ID. Bien, entonces le pasamos el parámetro ID, voy a abrir y cerrar aquí las llaves y ahí adentro voy a tener lo que serían unas variables que sería por ejemplo, el precio de la compra, es lo que yo voy a necesitar, y la cantidad también serían los parámetros que quiero que se escriban. Entonces acá voy a crear una variable que le voy a llamar precio, precio compra, y este precio compra va a ser igual a dólar, y aquí le voy a llamar a una variable precio compra guión bajo, ¿sí? Precio compra guión bajo más ID, es lo que voy a poner aquí, más ID.val. Bien, con eso ya tendríamos el, el precio, ¿sí? Y luego lo siguiente que voy a hacer es, aquí me faltó cerrar y también me faltó el punto y coma para cerrar esa variable. Y lo siguiente que voy a necesitar también es la cantidad, ¿sí? Entonces, cantidad va a ser igual a dólar. Voy a abrir y cerrar los paréntesis y adentro voy a poner comillas simple, numeral, cantidad, guión bajo, lo voy a pasar, que es una variable, más ID también, punto val, y ahí con eso obtendría lo que sería el valor de la cantidad. ¿De dónde vamos a obtener eso? Vamos a obtener de este archivo que está aquí que posteriormente vamos a desarrollar. Bueno, luego de eso, de establecer esas variables, voy a hacer aquí un return y el return lo voy a devolver false. Bueno, entonces return false sería lo que vamos a hacer ahí. A ver, creo que todavía esto tiene que, bueno, disculpen, aquí tuve una pequeña equivocación. Este return todavía no es. Entonces establezco estas dos variables y luego de establecer esas dos variables vamos a hacer una pequeña validación.
¿Por qué? Porque puede ser que yo ingrese, por ejemplo, un valor que no sea numérico, ¿verdad? Ingreso yo una letra en el campo de número. Entonces voy a hacer una pequeña validación ahí. Voy a hacer un if. Y acá hay una función en JavaScript que me permite hacer esa validación que es isNone. ¿Sí? Sería una función que sería si es número. ¿Sí? Si es número cantidad. ¿Sí? Si cantidad es un número, entonces abro y cierro ahí las llaves. Y aquí le voy a imprimir, por ejemplo, una alerta. Y le voy a pasar un mensaje ahí. Le voy a decir, esto no es un número. ¿Sí? Le voy a pasar ese mensaje ahí de alerta. Y también lo que voy a hacer es, voy a capturar lo que hay dentro de mi variable cantidad. Y, o sea, voy a poner el cursor ahí dentro de esa variable cantidad, dentro del campo cantidad. Eso voy a hacer con el document.getElement by id. Y acá lo que voy a traer es cantidad guión bajo, que sería esta variable que está aquí. ¿Sí? Cantidad guión bajo más id. Y acá le voy a decir punto focus. Abro y cierro ahí abro y cierro serían los paréntesis. Y aquí abajo sí, ya voy a introducir lo que sería este return que anteriormente copié, pero no se quedó. Return false. ¿Sí? En el caso de que esto sea falso, ¿sí? Que eso no sea un número, también voy a comparar el otro campo, ¿sí? Que sería mi precio de venta, que es otro campo que voy a poder editar. ¿Esto para qué estoy haciendo? Esto estoy haciendo para poder agregar, por ejemplo, el precio de venta. Yo, vemos que en nuestra base de datos, ¿sí? Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. En nuestra base de datos tenemos la tabla productos y dentro de la tabla productos tenemos estos valores precio, ¿sí? Que están aquí. Pero puede ser que este precio no sea el mismo, o sea, que no sea el precio que el proveedor nos envía. ¿Sí? Puede ser que sea un poco más caro, puede ser que sea un poco más barato. Entonces, esos precios yo tengo que introducirlo en el momento de hacer una compra. Este campo precio aquí nada más es una referencia del precio. ¿Sí? Y yo lo que estoy haciendo aquí ahora es comparar si eso es un número. Si es un número, entonces que me retorne falso y que se quede el cursor ahí dentro. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el campo de cantidad, perdón, con el campo de precio. Sí, esto era lo que sería el precio, la cantidad, mejor dicho. Y ahora voy a hacer lo que sería el precio. Entonces, if, voy a hacer acá, ya está el if en realidad, is none, y ahí adentro voy a meter lo que sería esta variable que está acá. ¿Sí? Si el precio compra, entonces abro, cierro aquí las llaves. Si ese precio de compra no es un número, o es un, sí, no es un número, entonces alert, lo mismo que el anterior. Esto no es un número. Cierro aquí con punto y coma. Y lo mismo voy a hacer, ¿sí? Lo mismo que aquí. Voy a copiar nada más. Y acá lo que necesito es, en vez de esta cantidad, vendría a ser precio guión bajo compra guión bajo, ¿sí? Entonces a esa variable es la que le estoy llamando ahí. Bueno, con eso ya estaría la comprobación. Ya tendríamos la comprobación. Y aquí lo que me falta es un return más. Return false también. Bien, ahí sí ya tendríamos. Y con esto ya sería el fin de la validación. Sí, acá fin de la validación. Voy a poner un pequeño comentario. Y aquí debajo, voy a cerrar un poquito esto. Y ahí debajo lo que voy a hacer es, voy a capturar ya esos valores mediante JSON. ¿Sí? Entonces, voy a crear una variable que le voy a llamar parámetros. Nuevamente parámetros. Y esto va a ser igual. Ahora el parámetro va a valer lo siguiente. Entonces sería, abro y cierro las llaves. Y ahí adentro voy a introducir el ID. Dos puntos ID.
coma, tengo también la siguiente variable que sería precio, guión bajo compra, guión bajo. Voy a salir de ese precio compra y ahí le voy a poner dos puntos, precio, guión bajo compra, ¿sí? Que sería esta variable que habíamos establecido aquí, precio compra. Bien, entonces precio compra va a ser dos puntos, precio compra, y luego le voy a pasar lo que es la cantidad, coma, aquí le voy a pasar cantidad, dos puntos, y ahí le paso mi variable cantidad. Bien, con eso ya tendríamos nuestro parámetro. Entonces tenemos el ID, precio compra y la cantidad. Y luego ya con eso estaría dentro de esa variable los parámetros. Y para seguir dentro siempre de la misma función, aquí abajo, voy a abrir lo que sería el Ajax para poder enviar estos valores. Entonces tengo Ajax. Entonces con este JSON lo que hago es entonces declarar una forma de declarar variables, pero en un formato específico, ¿sí? Y con el Ajax se va a encargar de enviar esos valores. Bien, entonces abro Ajax ahí, abro y cierro ahí las llaves y aquí le voy a decir type, dos puntos. Le tengo que decir con qué método yo voy a enviar esto. Y el método por el cual voy a enviar va a ser el post. Después también me necesito la URL de dónde va a enviar. URL, dos puntos, abro aquí las comillas dobles y lo que voy a hacer es, voy a crear aquí ya el, lo que se seleccionó como producto. Entonces, lo que voy a llamarle es a un archivo que voy a crear ahora. Entonces le doy un clic aquí, dentro de este mismo directorio, Ajax, le voy a dar clic derecho, New File, y a ese archivo le voy a llamar agregar guión bajo pedido punto php, y a este archivo es el que le voy a llamar, que vamos a desarrollarlo posteriormente también aquí en esta URL. Bien, entonces ahí le voy a llamar a ese archivo. Ya vimos anteriormente cómo hacer eso aquí, ¿sí? Y sería entonces punto barra Ajax, sería el nombre del directorio, y el archivo sería producto, a ver, agregar pedido sería punto php. Bien, una vez que cargamos ese valor de agregar pedido, también vamos a necesitar lo que sería el data, ¿sí? El data que va a viajar, y el data, dos puntos, el data sería lo que está en parámetros, coma, y ahí los mismos métodos también necesita before send, sería antes de enviar, dos puntos, y aquí en before send le voy a llamar a una función, function. Voy a abrir y cerrar aquí objeto, voy a cargar, abro y cierro nuevamente las llaves, y adentro de esa función lo que voy a cargar son los resultados que voy a obtener, ¿sí? Entonces ahí voy a abrir el signo del dólar, voy a abrir y cerrar las llaves, abro y cierro comillas dobles, numeral, y aquí voy a tener los resultados, ¿sí? Los resultados que vienen de la base de datos ya de este archivo agregar. Entonces ahí le voy a poner un punto, voy a escribir nuevamente un documento HTML, y lo que voy a escribir va a ser un mensaje, dos puntos, cargando, ¿sí? Ese es el mensaje que me va a aparecer antes de cargar, pero esto va a ser prácticamente imperceptible porque es muy rápido eso. Y este resultado que está aquí vendría a ser este div que está aquí, ¿sí? Entonces, vamos a rememorar un poco. Nosotros teníamos lo que era el botón de productos y luego habíamos hecho este div en donde vamos a cargar los resultados, y este div es el que ya estoy utilizando aquí, ¿sí? Con mi Ajax estoy cargando ya ahí, o sea, estoy utilizando ese objeto que me va a decir, me va a mostrar un mensaje. Yo le cargo este mensaje cargando porque es un parámetro necesario dentro de la estructura Ajax. Entonces, por eso es que necesito
pasarle un parámetro ahí. Me faltó aquí cerrar con punto y coma. Bueno, ahí luego de ponerle el mensaje, sería ya dentro de esta llave, le voy a poner aquí una coma, le voy a dar un enter y ahí abajo vamos a tener lo que sería el suces. Bien, entonces dentro del suces, lo mismo que el anterior, voy a tener una función ahí, función, abro y cierro los paréntesis y adentro le voy a ingresar lo que son los datos. Bien, datos, abro y cierro ahí las llaves y adentro lo que voy a cargar es nuevamente dentro de resultados. Entonces aquí faltan las comillas dobles, numeral, resultados. Sería esto mismo que está aquí. Resultados punto HTML y ahora lo que voy a cargar ya son los datos, ¿sí? Los datos que están proviniendo de esa consulta. Entonces cierro ahí con punto y coma, se cierra esa llave ahí, también cerramos ya la llave esta y luego de eso me faltaría lo que sería el punto y coma para cerrar ya mi estructura Ajax. Y con eso ya tendríamos, ¿sí? Con eso ya tendríamos lo que sería la parte de agregar pedidos y mostrar los resultados. Bueno, eso sería entonces en el caso de agregar unos valores. También se puede dar el caso, por ejemplo, de que yo quiera eliminar esos productos que estoy agregando. Por ejemplo, si yo estoy agregando productos y me di cuenta que un producto cargué mal y ya cargué, no sé, 50 productos y en el número 48 yo me di cuenta que estaba algo mal, entonces necesito tener un pequeño botón ahí para eliminar ese producto que fue mal cargado y no darle cancelar y volver a empezar todo desde cero otra vez. ¿Sí? Entonces, para eso lo que voy a crear es una función otra vez. Entonces, aquí en la llave de cierre de esa función de agregar, voy a darle un enter y ahí voy a crear otra función. Entonces, función, está bien ahí. Y esta función le voy a llamar eliminar. Eliminar y voy a darle como un parámetro el ID. Voy a abrir y cerrar ahí las llaves y ahí adentro vamos a tener nuevamente un Ajax. Ajax, abro y cierro los paréntesis, abro y cierro las llaves y esto ya puedo cerrar con punto y coma también para cerrar todo ese bloque del Ajax. Y acá vamos a decirle el tipo que va a ser y el tipo en este caso va a ser get. ¿Por qué va a ser get? Porque se va a procesar dentro del mismo formulario. Entonces yo tengo que tener la posibilidad de, voy a abrir un ratito aquí vamos a tener lo que sería la grilla de los productos. Yo le voy a dar agregar ahí. Esos productos se van a cargar dentro de una tabla otra vez aquí, que sería ese objeto resultados que habíamos visto, ese div de resultados. Ahí se van a cargar esos valores que yo seleccioné de productos. Y ahí al lado voy a tener un pequeño botón que me va a permitir eliminar ese producto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora. Y cómo se va a procesar dentro del mismo formulario. Entonces, cuando se procesa dentro de un mismo formulario, utilizamos lo que es el método get. ¿Sí? Ahí le ponemos una coma y otra vez le voy a pasar lo que es la URL. URL, dos puntos. Y aquí el archivo que voy a utilizar va a ser el mismo del anterior. Sí, va a ser otra vez el de agregar pedido. Entonces, voy a copiar ya directamente esto. Voy a copiar, voy a pegar ahí y con eso ya tendríamos. Y el data es lo que le tengo que pasar también, coma, data, dos puntos y acá le vamos a pasar el ID, va a ser igual a más ID. ¿Sí? Ahí con eso ya tendríamos, coma, y acá lo que necesito es el before otra vez, before send, dos puntos, function, abro y cierro los paréntesis y adentro lo que le voy a cargar es nuevamente el objeto. Abro y cierro ahí las llaves y en dónde es que se va a visualizar eso, se va a visualizar dentro del mismo archivo que está aquí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a reutilizar esta porción del código para no estar volviendo a copiar lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es voy a reutilizar ya esta porción que está aquí,
before y el suces también. Entonces voy a reemplazar por este que ya hice. Ahí. Y con eso ya estaría. Etiqueta de apertura, de cierre. Va a ser la misma etiqueta, ¿sí? Que tenemos que es el resultado. Y el HTML que voy a cargar es otra vez cargando. Lo voy a poner ahí que me aparezca. En el momento de darle clic al borrar. Entonces es prácticamente imperceptible, ¿verdad? No se va a notar eso, ¿verdad? Pero de todas formas le ponemos porque es un parámetro necesario de Ajax. Y luego en el suces tenemos ahí lo que sería la función datos y también eso se va a escribir, esa función lo que va a hacer es va a escribir dentro de la etiqueta resultados los, los datos, ¿sí? Que vendría a ser ya la eliminación de ese ítem que había seleccionado. Bien, y con eso ya estaría, ¿sí? Con eso ya tendríamos completo lo que sería nuestra sección de JavaScript dentro de este formulario del form. Le voy a dar aquí guardar, me voy hasta mi formulario, le voy a dar F5 y le voy a dar agregar y ahí ya tenemos entonces, no vemos todavía ningún cambio. Eso es por lo que ya le había mencionado, falta todavía desarrollar lo que sería los productos y también el agregar ese producto. Y también vamos a crear un archivo de paginación con eso entonces voy a llegar al final de eh, de, es- de este video. Entonces aquí en el Ajax le voy a dar clic derecho, New File, y vamos a necesitar también lo que es la paginación. La paginación ya lo había explicado, así que sería esos números de atrás a adelante, siguiente, anterior, y esos son los tres archivos necesarios dentro del directorio Ajax. Y posteriormente ya vamos a pasar a desarrollar uno a uno estos archivos.